Segundo bloque de Que se escuche, como decíamos en el inicio, vamos a estar hablando de las elecciones en Aten del próximo 23 de septiembre. Y vamos a invitar a Osvaldo Ulloa, él es presidente de la Junta Electoral de Aten. Osvaldo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo está marchando los preparativos y todos los preparativos que tienen que ver con la elección del 23 de septiembre. Sí, mira, justamente ayer terminó, les avisamos a las listas que se presentaron, que en este caso fueron 2 a nivel provincial y algunas solamente en seccionales, y se les avisó, era el tiempo donde tenían que, tuvimos nosotros para evaluar si los candidatos reunían las condiciones, que son muchísimas, ya que son varias categorías. Claro. Que tiene que ver, primero, ser afiliado a Aten, después en la lista, en la categoría de Consejo Provincial de Educación, tienen que tener título docente, trabajar en el nivel donde se postulan, cierta cantidad de años trabajados como titular, así que un montón de trabajo, pero bueno, cumplidos los tiempos estatutarios, les enviamos la información de las correcciones que tienen que hacer a los candidatos. Osvaldo, nos decías que hay 2 listas a nivel provincial, si nos puedes decir cuáles son, y qué particularidades encontramos en el interior, por ejemplo, en cuántas localidades seccionales se presenta una sola lista, por ejemplo, ¿qué se puede destacar de todo esto? Bueno, se presentan, como les decía, 2 listas a nivel provincial, que son la multicolor Bermellón e Independiente, que se presentan para renovación de la Comisión Directiva Provincial, Instituto, Congresales Acetera y además 13 seccionales. Y en el Consejo Provincial de Educación presentan una lista que no está completa, donde la categoría Junta de Clasificación de Adultos estaría incompleta. Después el TEP, que es la conducción actual de nuestro sindicato, que se presenta en las 22 seccionales que componen nuestra organización, la Comisión Directiva Provincial, Instituto y el Consejo Provincial de Educación de manera completa, y los congresales Acetera. Y después se presentan la lista Lila en Cenillosa, Independientes en Lucha en el Chocón, Alternativa para la Unidad Sindical en Cutralcó y Plaza Huíncul, y la lista gris en la seccional Neuquén Capital. ¿Y de cuántos docentes está compuesto el padrón de Aten? El padrón de Aten, alrededor de 16.000 y pico de compañeros que estarían en condiciones de votar. Osvaldo, ¿y cómo va a ser el acto eleccionario ese día con respecto a estas cuestiones de protocolo, la cuestión sanitaria que en este momento es ineludible? Sí, mira, nosotros estamos preparando un protocolo para ver la viabilidad en estas condiciones. Así que bueno, es muy complicado porque nosotros tenemos urnas fijas y urnas volantes. Y lo que pretendemos es tratar de no romper con las burbujas con las que están hoy por hoy muchas de las instituciones. Así que estamos preparando un protocolo para eso, y son muchísimas urnas, son 168 urnas que van a estar recorriendo todas las escuelas, todos nuestros lugares de trabajo, desde las 8 hasta las 20 horas el día de las elecciones. Sacando cuentas así nomás, rápido, son alrededor de 1.000 militantes de Aten que van a estar trabajando para la elección durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque están las autoridades de mesa, los fiscales y más compañeros que están ayudando a transportarlos, a llevarles comida, agua. Claro. Osvaldo, ¿y hay seccionales en las que se presenta una sola lista y que ya se conozca por ende el resultado? Sí, hay varias. Te podría nombrar, por ejemplo,
Villa Langostura, a ver qué otra más, el Rincón de los Sauces, y bueno, hay algunas que en este momento no me acuerdo. Osvaldo, y respecto a esto que nos decías, ¿no? Que el 23 de septiembre va a haber, como siempre, algunas urnas fijas y otras volantes. Las fijas, ¿se va a cambiar los lugares donde estuvieron las elecciones anteriores? Digo, en función de esto, ¿no? Me imagino buscar lugares más amplios. Mirá, mientras hablamos, te cuento, vamos compartiendo imágenes de las últimas elecciones de Aten y realmente se ve una enorme cantidad de gente. Así que me imagino que estas son todas cosas que requiere de una organización. Sí, en realidad estamos al día a día, porque claro, hay muchas escuelas que ustedes lo saben bien, hoy por hoy tienen problemas edilicios o de infraestructura que hoy por hoy no están en clase, no sabemos si para el día de las elecciones van a estar en condiciones o no. Claro. Y así que eso lo vamos a ir viendo prácticamente día a día. Y esa es una cuestión que tienen que resolver también los compañeros de cada una de las seccionales. Claro. Bueno, Osvaldo, por eso hay una junta electoral local que es con la que nosotros trabajamos. Claro. Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo esta charla con Que Se Escuche. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Osvaldo Ulloa preside la Junta Electoral de Aten, todos los preparativos para las elecciones del 23 de septiembre, que como decía Osvaldo, como decías vos también, se renuevan todas las categorías, así que es realmente un día, una fecha muy importante, y además, bueno, la característica que quienes resulten electos y electas van a estar en los cargos por 4 años, ¿no?, de las conducciones. Bueno, esta semana se realizó un taller virtual, estuviste vos haciendo la nota con Belén Grosso. Sí, el taller virtual tenía un título que llamaba la atención, ¿no? Decía Duelo y Muerte, esto se puede trabajar en las escuelas. Y contó con la participación de un grupo que está trabajando en Bariloche, de una ONG que justamente trabaja mucho en cuidados paliativos, pero han elaborado una serie de proyectos para abordar estos temas dentro de las aulas. Así que, si les parece, los invito a compartir la charla que tenemos con Belén Grosso de Aten Capital. Fue un taller muy esperado, muy trabajado también, con varias resistencias desde varios lugares, pero creo que finalmente, ahora que ya pasó, nos dejó mucho para seguir pensando y mucha sensación de gratitud con quienes asistieron al taller. Es un taller que estuvo a cargo de un compañero pediatra, de un médico pediatra de Bariloche, Alejandro Nespral, que participa en una ONG que se llama IPA, Ideas Paliativas en Acción, y él con un grupo de amigos, amigas, armaron esta fundación para trabajar un poco acerca de la muerte y el duelo, un poco más de manera institucional, porque lo venían haciendo, le venían pidiendo ciertas ayudas a ellos, a ellas, como, bueno, psicólogas, pediatras, hay como diferentes también ahí profesiones, y organizaron esta organización y se dedican, están en sus trabajos y a la vez se dedican, bueno, a compartir información, a acompañar escuelas en situaciones determinadas de muertes emergentes, y dan talleres en escuelas. Muchas veces dan para niños, niñas, pero en general como su fuerte es trabajar con compañeros y compañeras docentes, y les convocamos para que pudieran, bueno, armar un taller para afiliados, afiliadas de la seccional. Se amplió un poquito más porque había compañeras de muchos lugares, y eso también fue muy interesante porque habla de, bueno, de la necesidad que hay también de hablar de estos temas, así que fue muy, muy importante el taller. Vos decís justamente la necesidad de hablar de estos temas. ¿Esto se profundizó con la pandemia, con esta situación que estamos viviendo? Sí, nosotras ahí en la comisión directiva de Capital un poco charlamos eso, ¿no? Como cada vez que teníamos acercamientos a determinadas escuelas, bueno, había mucha angustia, digo, los equipos directivos también se fueron como trastocadas sus tareas, así como muchas otras, pero estaba muy presente, ¿no? Esta angustia, esta tristeza de cómo iba a ser la vuelta a clases. Y eso, bueno, nos despertó también como cierto interés en poder conversar de estos temas. Era la primera vez que armábamos un taller así,
Y fue muy interesante porque en ese taller pudimos como tener herramientas, nos dieron algunas herramientas para pensar qué hacer en determinadas situaciones, ¿no? Porque la muerte y el duelo hay que pensarlos un poco como en dos sentidos. Digo, la muerte y el duelo cuando hay un emergente, como también puede ser lo que nos pasó hace muy poquito acá en Neuquén, con el fallecimiento de nuestra compañera Mónica Jara, bueno, y los dos trabajadores también, ¿no? Pero bueno, Mónica maestra, entonces eso también nos puso en un lugar particular para pensar esto, y esa puede ser una muerte emergente que hay que, bueno, poder conversarla, trabajarla, pensarla, junto con la comunidad. Y después están las otras muertes que son un poco, si se quieren, como, bueno, que se va llegando, ¿no? Hacia la muerte, no sé, una larga enfermedad, bueno, distintas cuestiones vinculadas a las muertes. Entonces, en esa situación, bueno, hay que ponerse como a pensar. Y en el taller nos decían, bueno, la muerte genera mucha desorganización. Una de las primeras cosas que nos dijeron, ¿no? Bueno, alguien muere y se desorganiza el alrededor de esas personas. Entonces, una de las primeras cosas que hay que pensar ahí es, bueno, a ver quién va a organizar las acciones a seguir, tanto como adentro de la escuela, como, bueno, quiénes van a hacer el contacto con la familia, cuál es la situación en sí que acontece en la escuela, que haya que hablar de estos temas, ¿no? Nos decías que hubo algunas resistencias, pero también, por lo que contás, mucho interés. Sí, tal cual. Hubo de las dos cosas. Lo interesante era cuando nosotras sacamos desde Capital el flyer para dar a conocer el taller, rápidamente hubo gente que o nos comentó en las redes sociales o nos mandó mensajes particulares a quienes estamos organizando, y con ciertas inquietudes vinculadas a cómo puede ser que la muerte sea una oportunidad para la escuela, ¿no? O sea, Claro. porque el título del taller era así, muerte y duelo, una oportunidad educativa, eran 3 signos de pregunta. Entonces, como mucha incomodidad con ese título hubo, y bueno, nosotras un poco también argumentando, bueno, de que es importante hablar del tema, escuchemos lo que nos tienen para decir, y después, en todo caso, bueno, saquemos algunas conclusiones, quedémonos pensando. Nuestro interés todo el tiempo es, bueno, pensar que estos temas hacen disponible otras aulas, otras escuchas. Es como trabajar desde la ESI, ¿no? A mí hay muchos puntos en común con este tema, la ESI y la muerte y el duelo, y creo que esa gente que nos escribió haciéndonos consultas o mostrándonos sus incomodidades, creo que encontró en ese taller muchas respuestas y mucho acercamiento, mucha ternura también con el tema, ¿no? Como mucha amorosidad en Alejandro y en María Luz, que presentaron todo el trabajo, y incluso una de ellas después me escribió, una maestra muy amiga, y me dijo, bueno, como hay que seguir profundizando, hay que volver a invitarlos, no puede ser que sea un taller y nada más, digo, hay que hacer un trabajo también político, pedagógico, continuado, para que estos temas insistir, para que, bueno, finalmente puedan entrar en las aulas y que no sea que queda como a merced de quienes estuvimos en el taller, ¿no? Ojalá las escuelas se hagan eco de estos temas, y que hay muchas herramientas, y que el aula es la escuela en realidad, ¿no? Como la institución escuela tiene un lugar privilegiado para estos temas, ¿no? Así que estuvo muy interesante lo que pasó antes y lo que pasó durante y después del taller. Bueno, ahí nos contaba Belén Grosso este taller. Todo el material del taller, del Zoom, todo está disponible, también está en la plataforma de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, así que si les interesa, allí se puede tener acceso a este material. Bueno, y vamos a comenzar o a seguir hablando en realidad de la situación de escuelas en distintos puntos de nuestra provincia, estos reclamos que vienen extendiéndose desde hace muchísimo tiempo. Sí, años. Vamos a charlar con César Lauman, él es director de la Escuela Rural 252 de Paimún, corresponde a la seccional de Junín de los Andes. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas noches. Esteban y Virginia. Un gusto hablar con ustedes y participar del programa.
Bueno, César, contanos cuáles son los principales inconvenientes que tienen por allí, las dificultades que tienen en la Escuela 252. Bueno, yo te comento en líneas generales, si bien esa es la dirección de la escuela a la que pertenezco, en este momento estoy en una representación en Aten, así que hay otra directora suplente, pero en líneas generales la situación de la ruralidad en el Distrito 4 de Junín de los Andes todos los años es más o menos la misma. Llega el momento del inicio del término lectivo y nos encontramos que la situación edilicia y el mantenimiento no se hizo en forma correcta y por lo tanto los espacios no están habitables. Así que a la luz de lo que ha ocurrido en Aguada San Roque, nosotros, todo el colectivo docente, los equipos directivos, estamos organizados en ese sentido y trabajando para que se ejecuten las obras que se tienen que realizar y se realice el mantenimiento de manera correcta y ya estaríamos, digamos, en tiempos que no son los que corresponden, porque todos los años nos pasa lo mismo, llega la fecha y las escuelas no están en condiciones de ser habitadas. Hoy por hoy están sin presencialidad. Sí, exactamente. Estaba previsto por SEUR el inicio con alumnos a partir del día 23, que era el lunes de esta semana, y a último momento llegó una notificación en donde daba cuenta que posiblemente se iba a postergar esa fecha de inicio, y efectivamente así ocurrió. Los problemas son los mismos de siempre, relacionados con las instalaciones de gas muy precarias, con las captaciones de agua muy precarias, el agua que se consume es de dudosa calidad, después hay problemas eléctricos, problemas de infraestructura, de falta de espacios, aulas que están funcionando en viviendas institucionales de forma improvisada. Hay alguna escuela que le falta incluso baño de adultos. El estado de los caminos es lamentable en esta época del año y el mantenimiento que se les realiza es, la verdad, que muy, muy insuficiente. En fin, esos son más o menos los problemas que todos los años la ruralidad del Distrito 4 tiene presente en este comienzo de año. César, ¿y cuánto cambió la forma de tomar decisiones, de mirar lo que ocurre, no solo por parte de docentes, sino también de las comunidades educativas, después de un hecho tan tremendo como el de Aguada San Roque? Y bueno, nosotros interpretamos que en cierta manera hay un estado de situación diferente, un estado de alerta, una percepción distinta, porque los problemas que ocurrieron y el hecho trágico que ocurrió en Aguada San Roque podría ocurrir también en Junín de los Andes. Situaciones con problemas en las calderas, explosiones en termotanques, en calderas, lamentablemente son escuchados con frecuencia. Y en ese sentido creemos que la comunidad educativa ha tomado otra postura. En definitiva, creo que tenemos que tratar de no naturalizar la precariedad y no naturalizar trabajar en espacios que no son seguros. Que, como bien decía Fanny hoy al comienzo del programa, porque a todos los docentes nos moviliza estar trabajando en las aulas con los alumnos y alumnas, muchas veces resolvemos situaciones o decimos, bueno, igual podemos trabajar, y eso creo que ya no lo podemos permitir más. En ese sentido creo que ha habido un cambio. Nos hubiese gustado participar en el contacto con las familias para informar un poquito más, pero la misma situación pandémica no nos ha permitido eso, así que en la ruralidad tal vez haya familias que hayan recibido información y tal vez haya otras que no. Claro. Pero eso te iba a preguntar, sin presencialidad, ¿hay posibilidad de dar clases? Digamos, ¿existe la posibilidad de la virtualidad en la ruralidad? Y en líneas generales, en esta zona no dio buen resultado. Claro. Durante el 2020 y el 2021 se implementaron diferentes modalidades. La que más
aceptación tuvo. En realidad era un trabajo de hormiga, de visitas casa por casa, con material gráfico, con material impreso. Y cada tantos días, supongamos una vez cada 15 días, una vez cada 10 días, cada escuela manejaba la frecuencia de acuerdo a la posibilidad que tenía de acceder o a lo que había planificado. Pero no, si hay algo que quedó muy en evidencia es la inequidad. Hay familias que podían acceder mínimamente al servicio de Internet, pero no contaban con los dispositivos como para poder trabajar con una computadora, que sería lo más lógico. Claro. En la mayoría de las familias hay 1 o 2 celulares, como mucho, y a veces son modelos viejos, la intensidad de la señal no es la deseable, así que desde ese punto fue muy irregular, digamos, la comunicación. Sí, se habla con cierta liviandad a veces, ¿no? De la conectividad y de la virtualidad, como desconociendo la heterogeneidad y las dificultades que hay en muchos lugares de la provincia. Totalmente. Los servicios de Internet deberían llegar a todas las comunidades y no llegan. Las posibilidades de acceso deberían ser otras. Lamentablemente no es así. Todos desearíamos que fuera de acceso público, pero no lo es. En definitiva, es muy triste la realidad que se vive en la ruralidad en ese sentido. César, te agradecemos mucho por esta comunicación con Que Se Escuche. Bueno, simplemente finalizar diciendo que convocamos a una reunión de directores rurales para mañana. Bien. Que se generó un video denunciando esta situación y que esperamos que alguien del gobierno con capacidad resolutiva participe, venga a Junín de los Andes, y nosotros creo que todos tenemos el mismo objetivo, que es que las escuelas estén habitables y que sean seguras, porque queremos volver a trabajar con todo el alumnado y en condiciones de igualdad. Nada más que eso. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, César Lauma, contándonos la situación de las escuelas rurales del distrito 4, ¿no? Sí. Siempre me equivoco, en la zona de Junín de los Andes, con estas dificultades, claro. Y además, bueno, con un calendario, tienen diferente calendario, pero ya tendrían que estar regresando a la presencialidad y no, por ahora eso no está sucediendo. Hablamos ahora de Junín de los Andes, la semana pasada hablamos con Rincón de los Sauces, por ejemplo, hablamos con Cutralcó, con Plaza Huíncul, también estuvimos en Centenario. Sí. Bueno, las dificultades están en el lugar que se nos ocurra de la provincia, ¿no? Sí. Son distintas y muchas veces son las mismas, pero con sus particularidades. Y además no existe la posibilidad, como lo contaba César, digamos, la posibilidad de un vínculo pedagógico, fue ir a entregar los famosos cuadernillos casa por casa, en un trabajo enorme que se ha hecho sobre todo el año pasado, pero bueno, esto cuesta cada vez más. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad y la suerte de recorrer muchos lugares de la provincia, escuelas rurales también en comunidades, y sabemos cómo es la cuestión. Y a veces se dicen cosas y se toman decisiones que denotan este desconocimiento del que hablábamos recién, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a Plotier ahora, ¿te parece? Bueno, vamos a Plotier y vamos a hablar con el CPN 8 de Plotier, justamente. ¿Está Cecilia por ahí? Hola, ¿cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por atender. Ahí no te escuchaba bien. Bueno, contanos, estábamos justamente dando un pantallazo de diferentes escuelas, diferentes niveles. ¿Cuál es la situación del CPN 8 de Plotier? Bueno, en nuestra escuela hoy nos encontramos con dos problemas. Por un lado, los calefactores y el gas que tuvieron que suspender las clases porque no estaban en condiciones. Recién hoy empezó la reparación y no la terminaron, así que mañana siguen suspendidas las clases por esa razón. Estuvieron toda esta semana precintados. A su vez, como comunidad educativa, junto con los papás y los docentes, también decidimos suspender las clases porque nos faltan auxiliares de servicio. Los auxiliares de servicio que nos faltan son 6, y estos 6 o 5 auxiliares de servicio son hace 5 años que nos faltan.
Hace 5 años se jubiló una compañera auxiliar y todavía no asignaron ese auxiliar en ese lugar. Después, el año pasado, perdimos un compañero, Luis, que tampoco habían asignado un portero en el lugar de Luis. Y después, hace más de 5 años, nos faltan 3 auxiliares que cubran en el turno noche y en nuestro caso, yo soy del área de educación física, para la limpieza del SAF. Cecilia, ¿las clases las suspendieron ustedes? ¿Decidieron que no haya clases en la escuela o lo decidió el consejo? No, con respecto a lo de la calefacción de los calefactores, bueno, ahora no podemos estar adentro de la escuela porque obviamente la limpieza necesita que la escuela esté vacía. Pero como la semana pasada, desde el departamento, por lo menos desde Educación Física, dijimos basta porque ya queremos dar clase, tenemos nuestro SAF en condiciones, protocolarmente está todo habilitado, tenemos termómetro, tenemos sanitizantes, nosotros los profes presentamos el protocolo en marzo, ya está aprobado, tenemos todo para iniciar las clases, pero no las podemos iniciar porque no hay auxiliares de servicio. Hace 5 o 6 años las venimos limpiando los profes de la escuela. Hay profes que van a las 8 de la mañana a pasar la mopa, el último que se va también pasa la mopa, entonces hemos sostenido la clase nosotros, limpiando nosotros el SAF. Hacía 5 años atrás lo limpiaba esta portera que hoy ya se jubiló, pero bueno, durante estos 5 años limpiamos nosotros. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con esta pandemia que no nos permite que limpiemos nosotros, por lo que lleva la higiene para que los chicos estén en condiciones. O sea que desde marzo a abril, que ya está aprobado el protocolo, no podemos dar clases presenciales porque no tenemos auxiliar de servicio. Cecilia, ¿y aproximadamente qué cantidad de estudiantes hay en el CPN8? Y alrededor de 500 alumnos. Y ahora en educación. En lo que es contraturno, ningún contraturno está funcionando. Por estos auxiliares. No funciona educación física, no funciona informática, no funcionan los talleres de teatro, no funciona el laboratorio. Aparte de los auxiliares, el distrito no nos dan los insumos para informática. Ellos necesitan un líquido, ahora no me sale el nombre, pero es especial para limpiar las computadoras, no lo tienen. Entonces, para las áreas, en la sala de teatro tampoco hay un auxiliar que esté designado a ese sector, entonces tampoco hay teatro. Contraturno no funciona nada durante todo el año. No sé yo ni una clase de contraturno. O sea que los chicos no tuvieron en ningún momento el 100% de sus clases. Hoy las notas se vienen presentando todos los años para que nos designen los auxiliares. Nunca hubo una respuesta, después las notas quedan trabadas en un lugar o no salieron, siempre hay una excusa. Ahora, bueno, nosotros presentamos una nota, la semana pasada fuimos al consejo con los directivos, el gremio también nos acompañó y nos apoyó para que entraran las notas más rápidas a la vocalía. Y bueno, lo que le respondieron al director y a los compañeros que entraron, fuimos con los papás también al consejo, es solamente la designación de 2 porteros, de esta jubilada y el reemplazo de Luis, que es el compañero que falleció. Aún así, designándonos estos 2 auxiliares, no podemos iniciar el contraturno, porque no cubren los sectores o parcialmente está parchado el problema. O sea, solamente vamos a poder tener educación física en un turno, pero no informática, no laboratorio, no los talleres de sexualidad, no el taller de teatro. O sea, sigue siendo parcialmente las soluciones del gobierno. ¿Y en qué consiste la protesta o el reclamo de mañana, Cecilia? Nuestra protesta es, por un lado, la reparación de la calefacción y que nos garanticen que los chicos pueden volver a las aulas. Y por el otro lado, que designen los 3 auxiliares. Estamos en elecciones gubernamentales y ellos tienen el poder y la capacidad para poder designar 3 auxiliares. Ahora nos dicen que no, que hasta el año que viene, que nos van a dar parcialmente unos auxiliares desde el CEF, porque quieren que el CEF funcione en la escuela, y no,
no nos sirve porque necesitamos la solución ya, porque no es de un problema de hace un mes o por la pandemia, no, es un problema que viene antes de la pandemia. No es que es algo que la pandemia, antes lo parchábamos nosotros, ahora no, y los papás, hicimos una asamblea en la escuela donde la totalidad de los papás votaron que no, que queremos estos auxiliares, que son 3 auxiliares que tienen que designar. Llega a enfermarse uno, hay que suspender las clases, y más ahora que volvemos con la totalidad de la presencialidad. Claro. Ahora quieren que a partir del 30 volvamos todo y la higiene no está garantizada porque faltan auxiliares. Claro. Entonces, el reclamo de mañana es ese. Mañana ir al consejo con los papás y la escuela, y a la tarde acá en Plotier, hacer una radio pública y invitar a toda la comunidad a la plaza a las 6 de la tarde para contarle cuál es nuestra situación. Bueno, Cecilia, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, bueno, hasta luego. Cecilia Paz, docente del CP8 de Plotier. Mañana entonces van a estar con una actividad por la mañana en el Consejo de Educación y por la tarde, a partir de las 6, en la Plaza de Plotier. Escucharon los reclamos, ¿no? Similares a los que venimos hablando. Bueno, y además, ella lo dijo, hay que ver, digamos, se supone que la semana que viene ya tienen que volver a la presencialidad. En realidad, es escalonado, pero a la presencialidad plena, no me salía la palabra, plena y cuidada. Bueno, ese va a ser también uno de los temas de los próximos días. Sí, dificultades en muchos lugares, como por ejemplo en la Escuela Provincial de Títeres, que hace casi un mes que no tiene clases por un problema de gas también. Sí, ¿no? Sí, hace más en realidad. El año pasado también tuvo muchos inconvenientes. Bueno, pero nos vamos. Sí, hemos llegado al final de Que se escuche. Como siempre les decimos, toda la información, todas las notas quedan colgadas en las redes de Aten, y también, está el YouTube de Que se escuche, por ahí nos ven, si tienen ganas, por supuesto. Y el Instagram también. No. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, hasta luego. Hasta luego.